Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Kamisaraki Yatacarenaca, ¿cómo están, queridos estudiantes? Soy el maestro Óscar Urquijo Arteaga. Hoy vamos a hablar sobre la organización política y estructura política de las colonias. En la anterior clase hemos visto la conquista y descubrimiento de América. Ahora vamos a ver cómo se ha ido conformando, estructurando los diferentes territorios que los españoles han ido conquistando. Primero, vamos a partir con una serie de preguntas. Primero, cuando hablamos de administración, ¿qué es administración? Es el manejo, conducción. Por ejemplo, ¿quién administra el lugar? Son, en este caso, los padres que manejan o dirigen una familia. Es un ejemplo. ¿Quién conduce un estado? Es el presidente. En ese momento, la conducción de los territorios coloniales estaba a la cabeza de los reyes. En un primer momento, estos reyes católicos, que en la anterior clase también hemos aprendido cómo se han ido apoderando de estos territorios que se han denominado como América. Posteriormente ya lo conocemos también como Abya Yala. El rey era la máxima autoridad. En este caso, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla va a unificar este reino, que posteriormente se lo conoce como Reino de España. Por una importancia económica, política y territorial, Castilla era superior, en este caso, a Aragón. Por eso, cuando Colón llega a América, a Guananí, San Salvador, menciona, ¿no?, por Castilla y por León, por ejemplo, ¿no? Entonces, Castilla tiene un peso muy importante en la colonización de estos territorios. La América hispana, como la mencionan los españoles, nosotros la conocemos como América Española. En ese momento se han ido formando diferentes territorios. El primer territorio en ser conquistado fue el Imperio de los Aztecas. ¿Por quién? También lo hemos visto en anteriores clases. Hernán Cortés, si recordamos. Hernán Cortés va a conquistar en 1529 ese territorio. Posteriormente a la conquista de este territorio, se va a crear el primer virreinato. El virreinato de Nueva España o México, que abarcaba desde los territorios que actualmente son California, Texas, que ahora ya son parte de los Estados Unidos, México, y llegaba hasta el territorio de Panamá. ¿Cómo estaba organizado el poder en la metrópoli? En la metrópoli, o sea, en este caso estamos hablando de España, estamos hablando de Madrid. Obviamente que en ese momento los reyes también se trasladaban. A veces la corona se quedaba en Madrid, se quedaba en Cádiz. Actualmente conocemos que la capital de España es Madrid, ¿no? La Casa de Contratación, que se va a crear en 1503. La Casa de Contratación regulaba el comercio entre España y las nuevas tierras, entre América. O sea que en este caso, los españoles que de alguna forma querían comerciar, tenían que tener la autorización de la Casa de Contrataciones. El Consejo de Indias, que se va a crear en 1517, como lo menciona en su título como consejo, aconsejaba al rey respecto al manejo y administración de estos nuevos territorios. En las leyes que ya hemos mencionado, lo hemos mencionado también en anteriores clases, que habían leyes que favorecían a la población nativa, pero que, bueno, la población española, como hay un dicho, se acata la ley, pero no se cumple, ¿no? Bueno, esto viene desde la colonia. Había leyes que favorecían a la población nativa, indígena, pero esas leyes no, lamentablemente, pues han llegado a beneficiar a la población indígena. Este Consejo de Indias tenían diferentes atribuciones. Veía lo político, lo jurídico y, como dice el título, aconsejaba a la corona respecto al manejo y dirección de estas tierras americanas. Posteriormente, podemos identificar diferentes formas de administración más pequeñas, como los cabildos, las audiencias,
¿Qué eran los cabildos? Los cabildos eran estos que conocemos actualmente como municipios, que en España se conocían como intendencias, que posteriormente, ya en la formación de la República, vamos a conocerlas como municipios. Pero en ese momento estamos hablando de la realidad política económica de España, que la traslada a América. Entonces los cabildos eran pues estas ciudades. Por ejemplo, estamos hablando del Cabildo de La Paz, del Cabildo de Cochabamba, que posteriormente, como mencionan algunos textos, ahí es donde inician, ahí es donde germinan estos movimientos anticoloniales. Es el caso, por ejemplo, del levantamiento de La Paz con la Junta Tuitiva, el levantamiento de Charcas, o actualmente lo conocemos como Sucre. Entonces, esas intendencias. Las audiencias, ¿qué eran las audiencias? Las audiencias estaban entre el intermedio, entre el virreinato y los cabildos, ¿no? Eran como autoridades intermedias. Habían diferentes audiencias en el territorio americano. ¿Y qué eran las audiencias? Las audiencias eran tribunales de justicia que también en el territorio donde estaban asentados tenían un poder de jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción estamos hablando del manejo de las leyes. Por ejemplo, la jurisdicción del municipio de La Paz son todas las zonas que componen la ciudad de La Paz. Lo propio, la jurisdicción del departamento de La Paz son las 20 provincias, ¿no? Entonces, eso es la jurisdicción. El gobernador, el alcalde, tiene autoridad en un determinado territorio. Habían diferentes audiencias, la audiencia de Quito, la audiencia de Lima. Una de las más importantes fue la audiencia de Charcas. Charcas se funda en 1559. Ahora, ¿por qué era tan importante? Si recordamos anteriores clases, el Cerro Rico de Potosí. En Potosí se encontraba una gran reserva de plata, que posteriormente también, si recordamos, le va a dar el nombre Argentina, Argentum, que en latín, bueno, es plata, que le da el nombre a este país, a este territorio. La audiencia de Charcas era una de las más importantes porque ahí se encontraba el Cerro Rico de Potosí. También había una gobernación que en diferentes territorios, por ejemplo, América pues es muy extensa, desde Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, existían gobernaciones que también tenían un poder jurisdiccional, de dirección y también de manejo, ¿no? Pero en algunos territorios pequeños, no eran extensos. También vamos a hablar de las capitanías. Las capitanías eran territorios que cuidaban y protegían al territorio de ataques extranjeros. Por ejemplo, estamos hablando de los piratas, que deseaban poseer las riquezas que se trasladaban desde América hasta Europa. Estamos hablando de ingleses, franceses, que permanentemente asediaban, acechaban a los territorios españoles. ¿Por qué? Porque los españoles manejaban y distribuían diferentes tipos de riquezas que desde América se comerciaban con España. Los virreyes. Los virreyes eran autoridades nombradas por los reyes. Ahora, ¿cómo se elegían a los virreyes? Los virreyes pertenecían a la nobleza española y directamente tenían que responder al rey en este caso. Si el rey pedía un informe al virrey, el virrey tenía que hacer llegar el informe hasta España. También hay que recordar, queridos estudiantes, que ningún rey llegó a América. A diferencia, por ejemplo, de la corona portuguesa, que sí, la corona portuguesa llega hasta Brasil. Hay una diferencia, si ustedes analizan, si ustedes comprenden, hay una diferencia entre la colonia española, la colonia portuguesa, la colonia inglesa, la francesa. Tienen sus particularidades, son diferentes, no son iguales. Hay que analizar y comprender. En este caso, te invito a que tú también preguntes a tu profesor si tienes alguna duda respecto a este tema. ¿Quiénes han gobernado España?
han sido dos dinastías. Y cuando hablamos de dinastías, estamos hablando de dos familias que van a dirigir a este territorio. Estamos hablando de la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Pero ahora, ¿cómo estaba compuesto la sociedad americana? La sociedad americana estaba dividida piramidalmente. En la pirámide, en la cúspide, estaban los españoles o chapetones. Posteriormente estaban los criollos, españoles nacidos en América, mestizos de la unión, en este caso de un europeo con un indígena. Ya también hemos aprendido qué es un indígena, ¿no? Y posteriormente estaban más abajo los indígenas y la población africana traída de este continente, de África. Ustedes entonces, como pueden observar, la sociedad española era una sociedad marcada por el racismo, la discriminación, que lamentablemente en la República, en 1825, se mantiene. Se mantiene este tipo de relacionamiento económico, político y social en cuanto a sus castas, en cuanto a las diferentes etnias, razas que existen en América. ¿Por qué surge también esta lucha anticolonial? Primero, recordar que los criollos de alguna forma podían acceder a diferentes cargos, pero, por ejemplo, no podían llegar a ser virreyes o tener otro tipo de dirigencia en el territorio americano. Es una de las razones por la incomodidad, de alguna forma, que también apoyan a la independencia. Recordemos que el proceso de independencia surge por los levantamientos indígenas. En Sudamérica, en lo que fue el imperio de los incas, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, inicia este proceso, este levantamiento en 1781. Posteriormente, lamentablemente, la población indígena ha sido aplastada por el poder español. Posteriormente, pasan los años, recién a partir de 1809, en Charcas, se va a iniciar nuevamente este proceso denominado como Guerra de Independencia, que se va a consolidar con dos batallas importantes. 6 de agosto de 1824, en Junín, en Perú, que en este caso el Ejército Libertario, encabezado por José Simón de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, va a conducir. Y posteriormente otra batalla importante también en el Perú, que es la batalla de Ayacucho, que está comandada por el mariscal Antonio José de Sucre. Esta batalla se da en el mes de diciembre. Por eso es que recordamos la fecha de independencia en honor a esta batalla, la batalla de Junín, que estaba comandada por Simón Bolívar. Bueno, queridos estudiantes, les invito, por favor, a que anotemos estos conceptos muy importantes en nuestro cuaderno y preguntemos a nuestro profesor de Ciencias Sociales. Conmigo nos vemos en la siguiente oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.